Hola, buenos días a todos. Agradezco vuestra presencia en este día lluvioso y bueno, espero que aumente la audiencia y no la lluvia en estos momentos. Yo en un primer lugar tenía pensado traer dos casos, pero eran bastante similares en cuanto a la dimensión funcional, entonces voy a explicar este caso que es bastante completo y complejo en un principio y bueno. Voy a explicar lo que es FAT, los antecedentes teóricos y la evidencia existente, lo que es el trastorno de evitación experiencial y su diferencia con el DSM. Y bueno, todo el mundo conoce lo que es la psicoterapia analítico-funcional. No me voy a extender a nivel teórico de lo que es. Los principios básicos son las contingencias que ocurren en sesión y el contexto terapéutico. La equivalencia funcional entre ambientes, el reforzamiento natural y el moldeamiento, ¿no? Los principios básicos son la conciencia, el coraje y el amor, según Mavis Sayers. Bueno, la terapia de aceptación y compromiso es la terapia de tercera generación que más evidencia tiene. Su constructo es la flexibilidad psicológica o habilidad para persistir en un comportamiento hacia una vida valiosa en presencia de pensamientos, emociones o esos eventos privados. Este enfoque corresponde a un modelo contextual funcional y ahora explicaré la diferencia con las categorías topográficas. Ad breve, y esta es la parte diferencial que añado a mi protocolo, está extraído de atención primaria en Estados Unidos, donde se han realizado las primeras intervenciones con un protocolo muy reducido en AT, y lo que se ha hecho ha sido generar de manera radical cambios en los participantes que en ese momento realizaban el ensayo. Esta versión breve promueve el cambio radical en la salud mental y está teniendo unos resultados prometedores. Como he dicho, para satisfacer las necesidades de atención primaria, porque bueno, hay una sobrecarga y entonces se enfocan en esos procesos que son más importantes. Ahora hablaré de ellos. Y están teniendo una gran cantidad de evidencia que en las de 2 a 4 primeras sesiones es donde se produce el mayor grueso de cambio clínico. Y además tiene mejora a largo plazo, con una tasa reducida de recaídas. Entonces, hemos integrado FAP, AD breve, y hemos creado un protocolo que se llama FAT, que destila los métodos centrales de AD breve y FAP. Bueno, no voy a explicar mucho sobre la evitación experiencial, creo que todos lo conocemos. Y bueno, explica todo, es como el denominador común que comparte toda la psicopatología desde este enfoque, que es un patrón rígido e inflexible de no contactar con los eventos privados. Como veis, la comorbilidad con otros trastornos es bastante amplia, la ansiedad, la depresión y todo lo demás. Entonces, cuando vienen a sesión, a consulta, nos dicen que no quieren el síntoma, no quieren sentirse así, no quieren ansiedad, y lo que hacemos es contextualizar ese malestar. Lo que hacemos es ver qué me está impidiendo el síntoma. Pues el síntoma me impide llevar la vida que quiero, me impide ir al trabajo, me impide salir a la calle o coger un ascensor, como en este caso en concreto. Las medidas que se han usado en este caso han sido el GHQ-12, que todos lo conocemos, una medida general de screening para medir la salud general, el AAQ y el FAF Snapshot, que bueno, lo están validando aquí mis compañeros. Y además se ha registrado las conductas clínicamente relevantes tipo 1 y 2. Este es un ejemplo de FAP, de lo que es el cuestionario, ¿vale? Como veis, pues la satisfacción con la vida, el autocuidado, la gestión del tiempo, etcétera. Bueno, la historia clínica de este chico es un varón con 25 años, estudiante de historia aquí en la UMA. Os voy a dar algunos detalles para que veáis la historia de este chico, ¿no?
Tenía una gran diferencia de edad sobre su hermana y desde chico presentó pues, una serie de problemas médicos, con sobreprotección bastante constante a lo largo de su vida, padres muy miedosos con todo y retraídos socialmente. Han fomentado en su historia la evitación. Una madre con ansiedad generalizada, fobia específica y un patrón de evitación. Además, este chico había tenido experiencias con otros psicólogos bastante negativas. Una de ellas no tenía incluso la titulación. Bueno, había hecho Reiki, flores de Bach, etcétera, y una serie más dilatada de conductas que le habían llevado todavía a agravar todavía más el problema. Ha dejado los estudios por miedo a que le dé un ataque de pánico en clase, que se le produjo en alguna ocasión. No se relaciona con nadie, no se monta en el ascensor, por ejemplo, nunca se había montado en el ascensor, vive en un sexto, por lo tanto a nivel de su vida diaria le está produciendo bastantes limitaciones. Se ven afectadas todas esas áreas. En un análisis funcional, las situaciones donde se le producía este tipo de problema era en clase, con gente, en ascensores, en centros comerciales, en espacios abiertos. ¿Qué eventos privados tenía? ¿Qué pensamientos, emociones presentaba? En este caso, me va a dar un ataque de pánico, me va a dar un brote, me voy a quedar loco, me va a dar un infarto, tengo un tumor, me voy a quedar encerrado en el ascensor, me voy a perder. En fin, una serie de pensamientos y emociones que en su caso estaban siendo bastante limitantes. ¿Cómo se relacionaba con estos eventos privados? Pues, por ejemplo, nunca cogía el ascensor, iba por las escaleras, dejar de ir a clase, no salir de casa, miraba por internet qué tipo de enfermedades podía tener, no salía a la calle, no cogía pues, el transporte público ni la bici, iba siempre con dinero por si le pasaba algo, en fin, toda esta serie que lleva registrado. Y las consecuencias, pues bueno, sensación de control a corto plazo y evitación de malestar y seguimiento de reglas verbales, reforzamiento positivo y negativo, que mantenían el problema. ¿Cómo fue digamos, lo que se produjo, ¿no? En la sesión, las 4 primeras sesiones fueron las más importantes, con este protocolo de FAT, que ahora hablaré algo sobre esto. Se hizo el pre en la primera sesión. Y bueno, a lo largo de 10 sesiones se produjo el tratamiento. A partir de la 4ª sesión ya se espaciaron las demás sesiones y nos veíamos cada 2 semanas. El post se hizo a la 7ª sesión y el primer seguimiento en la sesión número 8. Tuvo una recaída en la sesión 9, que estuvo 2 días en casa y bueno, nosotros vemos que las recaídas son parte del proceso de recuperación y ahí es donde vemos, como si fuera un termómetro, si la persona ha aprendido o ha adquirido esas nuevas habilidades y sale antes del bache, digamos. Entonces, bueno, he puesto ahí, si no hay subida y bajada, entonces que está muerto. El alta se le dio a la 10ª sesión. Este es el protocolo que está a punto de ser validado. Y bueno, es bastante completo y complejo, es muy intenso porque se trabaja cada sesión como si fuera la última. El análisis funcional es clave, es muy importante. Ya en la primera sesión se hace el análisis funcional y se empieza a trabajar directamente derivando funciones aversivas, los intentos de evitación, se conecta el malestar con los valores y bueno, pues, todo lo que aparece aquí. También se realiza una prevención de recaída, toma de perspectiva, de fusión, clarificación, pero no clarificación de valor en el sentido de, bueno, qué te gusta hacer en la vida, sino más existencial, más ligado al fenomenología de la persona, qué hago yo en el mundo o qué hago aquí o para qué voy a la universidad o para qué. Se registraron las conductas clínicamente relevantes, tipo 1, 2 y 3, algunas de ellas, no todas. Por ejemplo, en la primera sesión lo que más me llamó la atención fue que se movía mucho en la silla, era pues, movimientos muy constantes en la silla. Se bebía 1,5 botellas de agua en cada sesión, se apoyaba en la mesa constantemente. Yo no tengo mesa en
en la consulta, entonces hay algo para aquí, para apoyarse, y él pues estaba así todo el tiempo. Y ya las demás sesiones se ponía más lejos, no se apoyaba en la mesa, no bebía nada de agua. Por ejemplo, no subía al ascensor para ir a la consulta. Él cogió mi gabinete porque es una primera planta y bueno, pues le venía bien. Ya en las demás sesiones se subía en el ascensor y bueno, en su casa también. Se produjo una generalización funcional en las demás áreas del cliente. Por ejemplo, también se ponía la mochila en las piernas, más adelante ya la dejaba en la entrada. Daba rodeos para evitar hablar de contenido que le generaba malestar. Luego iba directo al grano. Anotaba siempre lo que hablábamos como una conducta de control. Luego no anotaba nada. Estaba constantemente pendiente del reloj, no miraba todo el tiempo mirando el reloj. Luego ya venía sin reloj. También algunos ejemplos de interpretaciones funcionales que hacía el cliente sobre su propia conducta era se daba cuenta de que estaba inquieto, que se estaba moviendo, paraba y dejaba de hacerlo, notaba que tenía la boca seca y aún así no bebía agua. Él mismo retiraba la silla para no apoyarse tanto en la mesa. En fin, todo esto, si alguien quiere la presentación, yo se lo puedo enviar. ¿Cómo? A través de cómo hacíamos el cambio terapéutico, a través del moldeamiento y la derivación de funciones, reforzamiento diferencial, etcétera. Se produjo una generalización funcional desde el ascensor de la consulta. Yo me montaba con él, le daban ataques de pánico en el ascensor, hasta que al final él logró montarse. Además, él se tomó todo muy en serio porque estaba perdiendo ya mucha vida, cada vez tenía menos amigos, no podía salir. Entonces, estaba muy motivado para el cambio. Además, en un primer momento tuvimos gran feeling, que creo que eso es importante, establecer un buen vínculo, una buena relación terapéutica para que nos vea como un modelo de cambio. En casa hacía comprobaciones, porque también se englobaba en un diagnóstico TOC, hacía comprobaciones de que todo estuviera cerrado, que apagado. Salía varias veces a lo largo de la noche para comprobar, para verificar si la puerta estaba abierta. Ya dejó de comprobar, notando el malestar y aprendiendo a convivir con esas sensaciones sin tener que realizar esas conductas de evitación. Iba sin móvil, cuando él salía de casa tenía que avisar a sus padres de que salía sin móvil, dejó de hacerlo. Empezó a ir a clase, a centros comerciales, a montar en bici, a salir de noche. Tampoco salía de noche porque pensaba que se iba a volver loco y no podía volver a casa, o no iba a saber el camino para volver a casa. Conoció gente nueva, incluso uno de los detalles que quiero comentaros, en una de las exposiciones que hicimos nos montamos en tren hacia Torremolinos desde aquí y bueno, vino, yo lo esperaba allí en Torremolinos, vino pues bastante mal, sudando, hicimos la sesión allí y a la vuelta pues conocí una chica en el tren que curiosamente estaba hablando de ansiedad, ¿no? Estaba hablando de ansiedad y él se acercó y le dijo, mira, yo estoy aprendiendo a esta serie de cosas y me está... Entonces entabló una conversación con la chica y bueno, empezó a conocerla y demás. Bueno, se apuntó a clases de ajedrez, etcétera. Aquí están registradas las conductas. Al principio, en la primera sesión, pues tenía 25, en el post tenía 3 y en el seguimiento 2, se redujeron pues sustancialmente. Y el número de conductas CCR2, ¿vale? La salud general disminuyó por debajo del punto de corte. En el pre tenía 22, en el post 6. En el FAB también aumentó en acciones valiosas. La flexibilidad no aparece significativo, pero bueno, como he comentado en otras ocasiones, el modelo que sugiere la flexibilidad psicológica representa un mecanismo de cambio, pero no todas las investigaciones que examinan los resultados respaldan esta afirmación. Hoy día se está revisando este constructo y en breve saldrá un nuevo modelo sobre flexibilidad.
Bueno, aquí he querido registrar, pero no tengo mucho más tiempo, algunos de sus mensajes que él me ha hecho por WhatsApp, ¿no? En las primeras sesiones me decía que el tema de ascensores sí lo llevaba bien, pero que no se atrevía a dar el paso de salir sin llave, dinero, etcétera. Y bueno, también me dejó tirado una vez porque también le costaba viajar y quedamos en San Pedro de Alcántara, Marbella, está pues, a 70 kilómetros de aquí. Y bueno, pues me dejó tirado ahí. Ya en la sesión 6 ya me decía que está empezando a aceptar, al contrario de lo que es la resignación me lleva a tal. Y bueno, me dijo que hacía tiempo que no estudiaba tan bien como ahora. Y bueno, en la sesión 8 me decía que gracias por ayudarme a sentirme persona. Tengo que concluir. Y bueno, estos son los procesos clave. No se trata de que FAT sea una receta, sino hay ciertos procesos que son clave en el cambio terapéutico. Y bueno, dice, después de muchos años de terapia, Waldo se encontró a sí mismo. Y así es como quedamos nosotros después de intervenir con los pacientes. Y bueno.